el día de ayer, ¿qué fue lo que alcanzamos a ver? Las funciones pares, ¿cierto? ¿Cuál era la gracia de las funciones pares? ¿Se acuerdan? No. Son las que Que son son simétricas simétricas al con eje Y. respecto al eje, ¿cierto? ¿Y cómo se identificaban? Cuando uno reemplazaba x por menos x, quedaba exactamente lo mismo. ¿Sí? Si uno reemplazaba x por menos x y les queda la misma expresión, es porque la función es par. ¿Ya? Si le quedaba distinta es porque no era par. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de funciones, que son las funciones impares. ¿Sí? ¿De qué se trata? A ver. eh, Catalina, ¿estás por ahí? Ya, profe, me escucha medio tornudo a mitad de clase, pero ya. Dale nomás, Función, tranquilo. ya, función impar, una función f a es su conjunto de R. Ay, ¿cómo se leía esto? Se me olvidó. Vas bien. F Eh, de A, su conjunto de los reales en los reales. en los reales es una función impar, sí. Esta es simétrica respecto al origen, es decir, para todo x perteneciente a función f de x es igual a menos f inverso de x, algo así. Menos F de menos X. Ay, ¿Ya? Entonces, esto de acá, las funciones impares tienen otro tipo de simetría. Es una simetría respecto al origen. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo tengo un dibujo acá, ¿sí? Colóquenle un compás en el origen. Esta cosa rótenla. Les queda aquí. ¿Cómo sería? Ya, bueno, la dibujé al revés. Ya, si es así, sería una cosa así. No. Para allá, para acá. Ah, sí, está bien. Así es. Ya. Con otro mono mejor que es el medio fome. Ahí, ahí sí. Más simple. Si se fijan, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está en esta parte y lo que está en esta parte es lo mismo. Y por eso decimos que es simétrica respecto al origen. Geométricamente, que es lo que voy a escribir aquí, quiere decir que si ustedes rotan este primer cuadrante hasta el tercer cuadrante, las líneas calzan o las líneas corresponden. Geométricamente, si rotamos el primer cuadrante hasta el tercer cuadrante, las gráficas coinciden. Ya, eso quiere decir, por ejemplo, vámonos al, no sé, no, mi correo. Al GeoGebra. Esta la curva X más X cubo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, si toman el primer cuadrante y lo giran hasta el tercer cuadrante, ¿qué pasa con las curvas? Cambia. ¿Cambian? No, es la misma, es la misma. Es la misma, ¿cierto? Hagámosle una foto, pasémosla para alguna parte. La misma para ambos lados. Exacto. Entonces, esa es la gracia de las funciones impares. Tienen simetría, pero respecto del origen.
Ay, no me deja copiarla. Ya, eso. Si ustedes toman esta parte, la dan vuelta con respecto al eje. Una pregunta rápida. ¿En la función acotada dice si existe m mayor que 0 o no es una m? Es una M, ¿sí? Ah, ya, gracias. Y entonces lo que les decía es que esto, si ustedes lo giran hacia el tercer cuadrante, les coincide. ¿Sí? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Ya? Chicos, ¿se me escucha cortado o es solo a Benjamín? No, solo él. Ah, ya. Tiene mal internet. Pucha, que fome. El mundo pacífico que ahí decía. El problema que tienen no es el internet en sí, el problema son los modems que usan. La otra vez me pasó a mí, tenía el modem que me daba la compañía y era súper malo. Después compré uno yo por mi cuenta y ahí cambió del cielo a la tierra. Ya. Em, tomemos esta misma función, la que grafique. F de x igual a x más x cubo. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros hacemos f de menos x? ¿Cuánto nos queda? ¿Se va para el otro lado, no? No, Sería menos x al cubo. exacto, ¿cierto? Porque acuérdense que la x se cambia por todo eso. Y ahora, ¿cuánto es menos f de menos x? ¿Qué pasa si X multiplico por más menos x 1? al cubo. Exacto, ¿cierto? ¿Y cómo son estas dos? Iguales. 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 F de x es igual a menos f de menos x hasta eso. F de x igual a menos f de menos x. ¿Sí? Y eso es justo lo que hay que hacer. Eso es lo que tiene que cumplirse para que la función sea impar. F de x igual a menos f de menos x. ¿Ya? Entonces, si se cumple esta propiedad es porque va a pasar lo que acabo de mostrar. Que si ustedes toman la gráfica, la rotan, queda lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿La puedo hacer con número en vez de con x? No, tiene que ser con x porque tiene que ser para todo el valor de x. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? O sea, porque tú digas que f de 1 es igual a menos f de menos 1, con eso no basta. ¿Sí? Tienen que ser para cualquiera. ¿Sí? No para uno solo. ¿Ya? Entonces, a simple vista, no sé si alguien se da cuenta, la función par, ¿cuándo es generalmente cuando pasa? Por ejemplo, esta no era par. Cuando es simétrica con el eje y, Ya, esa era la propiedad. Pero ¿qué pasa con las potencias? Cuando las potencias Número par, par. tienen que ser impares. Para la par tienen que ser pares. ¿Sí? Y para la impar, Impares. impares. ¿Cierto? Y de hecho, de ahí viene el nombre. ¿Sí? Si a ustedes les aparece una función que tiene solo potencias pares, inmediatamente ustedes pueden pensar que la función es par. Al revés,
Si la función tiene potencias impares, eso a ustedes les deja pensando, ah, puede que la función sea impar. ¿Sí? ¿Y si tiene de las dos? ¿Qué va a pasar si tiene de las dos? ¿Qué creen ustedes? La que tenga mayor exponente. No. ¿Era como Exi- la que se contaba al final o no? no La existen calculadora. funciones, existen funciones que no sean ni pares ni impares, o todas tienen que caer en un caso. ¿Qué creen ustedes? La neutra. Por ejemplo, si yo les dibujo esta función, ¿tiene alguna simetría? El eje X. Según yo, ¿no? No sé, no lo logro ver así. No tiene. Ustedes ponen el eje Y, no es simétrica. ¿Sí? Ponen el origen y si la rotan tampoco coincide. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Hay funciones que no son ni pares ni impares. ¿Sí? Pongámoslo como observaciones, bien importante. Para que no piensen que siempre tiene que ser uno de los dos casos. No, puede ser ninguno. Existen funciones que no son. Décima por la pregunta. No. Pero para la vuelta del receso voy a pensar en dar algunas décimas cuando respondan cosas. Ya. Las funciones periódicas son bien complicadas de explicar y de entender, así que esa la vamos a dejar pendiente, ¿sí? Para que no sea tan larga la clase. ¿Vale? Nos queda pendiente la función periódica. Profe, en Dígame. Antedisco arriba decía que existen, Funciones que no son pares ni existen impares. funciones. ¿Cómo eso? Que hay funciones que no son ninguna de las dos. No cumplen ni la propiedad de ser par, ni la propiedad de ser impar. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien me dijo, ¿qué pasa si hay sumas de potencias pares e impares? Ejemplo, f de x igual a x cuadrado más x más 1. Bien simplecita. ¿Cuánto es f de menos x? Menos X cuadrado menos X más 1. Menos ¿Cuánto X es menos, cuadrado menos X más ¿cuánto es 1. menos x cuadrado? X. Valor absoluto. No. Va. ¿Qué? X X cuadrado. cuadrado. X cuadrado. Ya. Si ustedes comparan estas dos, ¿son iguales? No. 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 Entonces aquí concluyen. F de x es distinto de f de menos x, significa que f no es una función par. ¿No quedaría en menos X cuadrado? No, porque el menos x está dentro, es todo eso lo que se eleva al cuadrado. Sí, porque estamos reemplazando. Donde hay una x, ponemos menos x. Y aquí hay una x, que está al cuadrado. Entonces aquí colocamos la menos x, que está todo al cuadrado. ¿Ya? Ujú. Sí, sí. ¿Ya? Y ahora, siguiente pregunta. Ahí está f de menos x. ¿Qué pasa si multiplicamos por menos 1? ¿Cuánto nos da menos f de menos x? F de X. Esto por menos 1. La menos X cuadrado más X menos 1. Da X cuadrado menos X. Menos 1. Y f de x, ¿cómo es con estas? ¿Son iguales o no? No. No. Entonces f tampoco es impar. F de x es distinto de menos f de menos x. O sea que f no es una función impar.
Profe, ¿puedes subir un poquitito? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, dice que x más x elevado al cubo, y en la de ¿Mm? abajo dice menos f, no sé cuánto, menos f, y menos x dicen que es lo mismo, ¿cierto? ¿Por Exacto, qué, sí. por qué acá no es lo mismo? Porque es Abajo, corporal. abajo donde estamos haciendo ahora, x elevado al cuadrado menos x más 1, ¿no sería lo Porque no mismo? son los mismos resultados, pues si te fijáis en una dice menos x más 1 y en el otro dice más x más 1. Es cosa de eso viendo los signos, porque hay un más y aquí hay un menos, no es lo mismo. ¿Sí? Y después cuando este lo multiplicamos por menos 1, quedó esto que tampoco es igual a eso, porque en esta son todos positivos y en esta hay dos negativos y un positivo. ¿Sí? En cambio acá Ya. siguió lo mismo, ¿sí? Siguió exactamente lo mismo. A eso voy, pues, por ejemplo, acá abajo, x elevado a 2 menos x más 1, ¿Mm? en el abajo, Debe cuando ser porque la de arriba es cuadrada, va, la de arriba es cubo, la de abajo es cuadrado. tendría que haber dado lo mismo abajo, ¿no? Aquí, Sí, no, porque ¿qué pasa si esto se multiplica por menos 1? ¿Cómo se hace esa operación? Cambian los signos de adentro. Cambia todos los signos. ¿Sí? Porque, fíjate, este es f y este es menos f. Lo estamos multiplicando por menos 1. no, ahora capté, profe, ahora capté. ¿Sí? Porque no sé, ahora capté por la anterior. ¿Mm? Entonces eso, esta función no es par ni tampoco impar. Entonces eso es lo que les estoy diciendo en el asterisco. Existen funciones que no son ni pares ni impares. ¿Ya? Eso para que no se confunda, porque hay veces en donde las personas creen que porque una función es par, por ejemplo, no es impar, o porque una función no es impar, va a ser par. ¿Ya? No, no son definiciones complementarias. Como les dije, la función periódica, dejémosla pendiente. La función compuesta. ¿Qué es la función compuesta? Si nosotros tenemos una f, una función f, que va desde su dominio, en el conjunto de los números reales, y una función g que también va de su dominio en el conjunto de los números reales. Vamos a definir la función compuesta, que se denota g o f. ¿Sí? ¿Cómo se define? Esto es simplemente el nombre de la función, ¿cierto? Va de un cierto conjunto B, que es su dominio, que después vamos a hablar de él, tal que a cada X la asigna G o F evaluado en X. ¿Qué significa este símbolo? Algo de la suma. Implica, No, no sé. Definición por definición. una Eso, definición. O sea, es una igualdad, pero por definición. Eso quiere decir que esto eso, es igualdad igual por a esto. definición. Sí. Esto es igual a esto porque lo estamos definiendo así. ¿Ya? Eso significa. ¿Qué es la compuesta? No es nada más que evaluar la primera, ¿sí? En el resultado de la segunda. ¿Sí? O sea, hacemos G evaluado en f de x. ¿Qué quiere decir esto? Si lo quisiéramos hacer con un diagrama. Aquí está x.
Si nosotros le aplicamos f, vamos a obtener un i, ¿sí? Y después a ese resultado, al que está acá, es al que le aplicamos g. Y obtenemos un z. ¿Ya? O sea, es tomar un valor, evaluarlo en la función de adentro y después lo que resulte, evaluarlo en la función que está más afuera. ¿Sí? Por ejemplo, veámoslo al lado. Ya, digamos f de x igual a 3x menos 1, g de x igual a, o más 1, no sé cómo sea, raíz de x. ¿Sí? ¿Qué sería g o f evaluado en 1? Sería Sería 3 más 1 y raíz de 1. raíz de 1. ¿Cuánto es 3 más 1? No, 3 más 1 es 4, pero al otro lado dice g de x y x es 1. Ya es que ese es el punto. Esto significa, aplique la g, que es la que está más a la izquierda. ¿Pero a quién? A Creo f que de es- 1. Eso, ese. ¿Y Creo cuánto que es es f sacar de la 1? respuesta de una función y esa respuesta la ocupamos Ah, en la otra entonces función. la raíz de 4 que 1. Exacto, Digo, ¿cierto? es f 2. de 1, 4. Y esto sería raíz de 4, es 2. ¿Ya? Esa es la función compuesta. No es nada más que, primero, evaluar en la función que está adentro y después el resultado meterlo a la función de afuera. ¿Sí? ¿Cuánto sería g o f de cualquier valor? A ver. 4. Por definición, esto sería Raíz de g, 13. Raíz de exacto, 13. ¿cierto? G evaluado en f de 4. Y esto sería g de f de 4 es G de 13, 13. que sería raíz de 13. ¿Sí? Ya. ¿Y qué pasa si es que yo quiero hacer este mismo proceso, pero para cualquier x? ¿Cuánto será g o f evaluado en x? X cuadrado más x. ¿Por qué cuadrado? O tuve que 3 por x. Digo x por x. Ah, no, x cuadrado. ¿O no? No. ¿Cuánto es f de x? 3x más X 1. más 1. O sea, esto sería g de 3x más 1. Y aquí es donde quizá algunos o muchos se complican. Si aquí hay una x, aquí hay una x, ¿cierto? Si aquí hay una t, ¿qué va a ir acá? 1, 3. Maté. Si aquí hay un cuadrado, ¿qué va a ir acá? Un cuadrado. Si aquí hay un 3x más 1, ¿qué va a ir acá? Raíz de 3x más 1. Raíz de 3x más 1. Exacto. ¿Ya? Entonces, esta, lo último que hicimos es la fórmula de la compuesta. Entonces, siempre que ustedes les den dos funciones y les digan, encuentre la regla de correspondencia de la función compuesta o encuentre la fórmula de la función compuesta, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? F de x igual a x cuadrado más 2, g de x igual a, no, logaritmo no todavía, 1 partido x menos 4. ¿Cuánto es g compuesto con f?
Escribámoslo con la anotación primero, después lo transformamos. Esto, ¿cierto? Sabemos que es G evaluado en la F. ¿Cuál es la F? X al cuadrado más 2. Dice el log, no todavía. Sí, pues el logaritmo en estricto rigor deberíamos haber empezado esta semana, pero no, lo vamos a ver a la vuelta. Ya. ¿Y cuánto será esto? 1 partido en X cuadrado menos 2. Más 2 menos 4, ¿cierto? Sería Ah, más 2 menos 4. Ya. G menos 2, pues, sí, está bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto lo estamos reemplazando ahí. ¿Por qué? Porque eso nos dice la fórmula. Si aquí hay un X, aquí hay un X. ¿Ya? ¿En alguna ocasión o de qué manera se reconoce cuál va primero o simplemente en la pregunta nos van a Les van a decir, sí, pues, si les ponen G nos o van a F, decir? sí. Es porque Ah, es ya. Significa que es G de F. Ah, vale. Ok. Ahora, Ya. si yo les pusiera F o G, ¿eso qué sería? F sobre G de X. F evaluado en G. ¿Sí o no? G de X. Entonces, buena pregunta. El orden se lo da la forma en que lo escriben. Si lo escriben de esta forma, siempre se lee de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a la que está más afuera. Ya. ¿Quién es G? 1 partido X menos 4. ¿Cuánto nos quedará esto? Ese término sería 1 partido en X menos 4 al cuadrado. Más ¿Sí? 2. Exacto. Esa es la compuesta. ¿Estas dos cosas son iguales o no? No van a ser No. igual. Ya, entonces, ¿qué pueden sacar por conclusión? ¿Importa el orden de la compuesta? Sí, Sí. Sí, pues, ¿cierto? Si diera lo mismo, no importaría el orden, pero como dieron cosas distintas, el orden importa, y eso tiene una forma de decirse. Decimos la función compuesta, o la composición de funciones, mejor, no es conmutativa. ¿Qué significaba la propiedad conmutativa? Eso lo vimos harto. Que el orden no alteraba El resultado, exacto. el Y resultado. aquí sí, pues, aquí se altera el resultado del orden. Entonces, por eso no es conmutativa. ¿Ya? Entonces, eso es la compuesta. Con respecto a su regla de correspondencia. Veamos qué pasa con el dominio. ¿Cuál será el dominio de la función compuesta? Vamos viendo. El dominio de una función. En palabras simples, ¿qué era? Los valores que puede tomar. ¿Qué puede tomar quién? Ahí. La X. Sí. ¿Cierto? El dominio son los valores que puede tomar la X. Entonces, aquí está la fórmula. Vamos viendo. Primero que todo, la X, ¿dónde se mete? Se mete a la F. Entonces, la Función primera de- condición es que el X pertenezca al dominio de F. ¿Sí? Ya. ¿Y qué más? ¿Esto dónde lo estamos metiendo? Después en G y tiene que estar el dominio de G igual. Exacto. Ahora, F de X debe estar en el dominio de G.
¿Ya? Y este es el dominio de la compuesta. Vamos a leerlo con palabras. El dominio de la compuesta son los X que están en el dominio de la de adentro, tal que f de X está en el dominio de la de afuera. ¿Sí? ¿Se ve algo aquí? Sí. O mejor, con los mismos ejemplos que teníamos acá. Copiar. Una nueva. ¿Cuál es el dominio de la compuesta? Primero, nosotros Primero vamos los a... reales de la FX. Dominio de F. Si es cierto, el dominio de F son los reales. Sí. ¿Sí? Entonces, bien, cuando queremos encontrar el dominio de la compuesta, primero tenemos que encontrar los dominios de cada uno. ¿Cuál es el dominio de la G? Los positivos. Cero, infinito, positivo. Reales positivos. Del 0 al más infinito, ¿cierto? Bien. Ya, entonces, el dominio de la compuesta son los X en el dominio de F, que es la que está dentro, tal que F de X está en el dominio de G. Eso era la definición. Reemplacemos. ¿Cuál es el dominio de F? Dijimos que los reales. R. Todos números reales. Entonces, X en R, tal que F de X es 3X más 1. Está en el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? Los reales positivos. Reales positivos. ¿Ya? Y ahí el problema está casi listo. Son los X en R, tal que 3X más 1 es mayor o igual a 0. ¿Cierto? Porque eso significa estar en este intervalo. Estar en el intervalo 0 más infinito significa que es mayor o igual a 0. ¿Sí? Ya. ¿Y esto qué vendría a ser? Ya estudiamos desigualdades. ¿Cuál es ese conjunto? Ese va de un tercio al más infinito. Del menos un tercio. ¿Sí? Porque Ah, el 1 pasa Sí, restando, ahí, ¿cierto? ahí se hace cero. Al más infinito. ¿Se incluye el menos un tercio? Sí. Sí. ¿Ya? Y ahí está, pues. Ese es el dominio de la compuesta. Entonces se dan cuenta que en esta parte ya estamos aplicando varios conceptos. Estamos aplicando el concepto de dominio de una función. ¿Sí? Estamos aplicando el concepto de la compuesta de una función. ¿Y qué es lo que estamos resolviendo aquí? ¿Cómo se llamaban este tipo de elementos Ecuaciones. matemáticos? Inecuación, ¿cierto? Entonces, el dominio de la compuesta de por sí no es complicado, pero involucra varias cosas. ¿Sí? Ya, y para cerrar, va a ser una clase cortita, 40 minutos, para que descansen. Después recuperamos cuando nos falte más tiempo. Dominio de la F o G. ¿Cómo sería? Ahí ya tendríamos Los reales y cero mayor o igual. o no, no, Ya no, pero primero, ¿cómo Cero lo mayor escribimos así? ¿Cómo lo escribimos así?
X pertenece al dominio de G, Bien. tal que f de X. No. No, perdón, no. F de X pertenece al dominio de F. De F. ¿Ya? Así sacamos ese dominio. ¿Se dan cuenta que es siempre la misma forma de escribirlo? Son los X que pertenecen al dominio de la que está más adentro, tal que esta misma función está en el dominio de la de afuera. Traduzcamos. ¿Cuál es el dominio de G? Positivo. 0 mayor infinito. Entonces son los X en 0 más infinito, tal que G de X, ¿sí? ¿Está dónde? ¿Cuál es el dominio de la F? Va a ser también Los reales. Los reales. Ya, y ahí está listo. Fíjense. Lo primero les dice son los X mayores o iguales que 0, tal que ¿cuándo la raíz de X está en los reales? cuando es mayor Cuando es positiva, o mayor que igual a 0. Ya, pues, y los X mayores o iguales a 0, tal que X mayor o igual a 0, ¿qué será en realidad? Los Uno. reales positivos. es positivo. Dominio conjunto. Ya, ese es el dominio de la compuesta F o G. Es compuesto. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula para la F o G? Era F evaluado en F X. de X. F evaluado en raíz de X. ¿Sí o no? ¿Y cuánto queda F evaluado en raíz de X? 3 raíz de X más 1. Exacto. 3 raíz de X más 1. La compuesta está dada por esta fórmula. Esta fórmula, ¿cuándo está bien definida? Cuando el X es, ¿qué cosa? Mayor, digo, Mayor o igual no, a real cero. positivo. Ya, ¿cierto? Ahí está bien definida. ¿Y qué fue lo que nos resultó? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. Lo Lo mismo. mismo. Entonces, ¿se dan cuenta? La matemática está hecha para que cuadre. Si no cuadra es porque está mala. ¿Ya? Dominio de la compuesta siempre tiene esta estructura. Por una parte se escribe X en un conjunto y por otra parte se resuelve una inecuación. Y ahí está el dominio de la compuesta. ¿Ya? Ojo con esto. Esto es pregunta de prueba. ¿Sí? Dominio de una función compuesta. Obviamente en su momento vamos a hacer más ejercicios, pero para que tengan el concepto claro. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? Me confunde de repente, no el dominio con el recorrido, pero me tengo que el recorrido es lo que entrega después, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues recorrido es lo que el resultado. ¿Sí? Ya, pues chiquillos, quedemos ahí nomás. Hicimos igual 40 minutos. Está súper. Después a la vuelta recuperamos los otros 40 minutos en algún momento, con más energía. ¿Vale? Ya, profe. Ya, pues, cuídense. Vale. Descansen harto. Pero, ¿No? profe, en la otra hora de consulta, que nos quedan 2 semanas más, en vez de hora de consulta, podemos recuperar los 40 minutos. Puede ser, sí, no es mala opción.